Podemos empezar. Queria dar os saludos a todas e todos por la participação em mais este webinar de Redetsa. Temos hoje uma programação muito interessante e primeiro, registrar um marco muito importante, um momento muito importante que chegamos a nosso webinário de número 40. Né? Assim que é algo muito significativo, muito simbólico e uma razão, sem dúvida, para celebrar, não? Em nossa rede, ha sido muitos anos de esforços e para disseminação, para debates de temas prioritários para nossa rede e chegar à edição 40 realmente é logro, creio que não me recuerdo sem dúvida há, pero assim, não me recuerdo de outros programas de webinários que assim logram chegar a este número de edições. Então, é algo muito que temos que celebrar. É um dia de celebração. O dia de hoje temos tema que é de muito interesse. Na última reunião da Redetsa em Jamaica, tivemos esta ideia deste webinário, quando falávamos com alguns colegas aí, o tema de EQ 5D, uma ferramenta para a medição da qualidade de vida relacionada com a saúde em apoio à toma de decisões, escutando algumas experiências de seu uso em la região das Américas. Bien, antes de saludar a nossos invitados, a nossos panelistas, queria dar alguns avisos aqui sobre nosso webinário. Primeiro, dizer que vamos a temos já tradução e interpretação simultânea em dois canais, además do original. Então, temos um canal de inglês e espanhol que vocês podem aceder aí por el menu de opções abaixo na pantalla, você pode acceder ao canal. In case you haven't noticed, we have a interpretation. So if you are English speaking and you haven't found how to choose the translation, if someone is speaking Spanish, you want to listen to interpretation, you can choose in the menu below interpretation, then you can choose the correct channel. Bien. Y también, si alguien le prefiere, o sea, no quiere interpretación, está cómodo en los dos idiomas, puede dejar en el canal en el idioma original. ¿Ok? Muy bien. También mencionar que tenemos disponibilidad, vamos a poner, como siempre hacemos en todos los webinarios, en nuestra página de Redetsa y también en el canal de Parro en YouTube. E recordar também que vamos a ter bloco de perguntas e respostas e que podem utilizar também aí a secção de perguntas e respostas que também está no menu abaixo. Preferentemente utilizar esta para facilitar aqui para nós outros. Pero se alguém põe em chat, vamos tentar também verificar. Preferivelmente aí na sessão de perguntas e respostas, para que ao final das apresentações podamos fazer essa ronda de perguntas e respostas. Queria agradecer a Maren Roma, como sempre, por essa organização impecável de nossos webinários e por todo o apoio do secretariado de Redetsa. Temos aqui todo o nosso equipe também de avaliação de tecnologias. Temos aqui a Vânia Canuto, temos a Flávia Salomão Ribeiro, temos a Caroline Bergman, nossa equipe de avaliação de tecnologias. Creio que não me apresentei, assumi, pero quizás equivocadamente que me conhecem, pero creio que muitos me conhecem, pero eu sou Alexandre Lengruber, sou assessor regional da OPS para temas de avaliação de tecnologias sanitárias e acesso. E nos últimos meses estou exercendo o rol de jefe de la unidade de maneira interina, não? Um jefe interino, acesso
a Medicamentos e Tecnologias Sanitárias del Departamento de Inovação, Acesso, Inovação, Acesso a Medicamentos e Tecnologias Sanitárias da UPS aqui em Washington. Estou aqui haciendo a abertura, incluso em nome da nossa diretora, doutora Judith Rios, que intentará conectar-se, pero não sabemos se vai ser possível, pero me pediu para fazer a abertura em seu nome. Queria, então, com isto, dar as bem-vindas e agradecer a nossos panelistas aqui que estão presentes. Primeiramente, a Henry Bailey, da Universidade de West Indies, em Trinidad e Tobago, quem estuvo com nós no encontro da REDETSA, com uma contribuição muito importante. Dar também as bem-vindas e agradecer a Federico Augustoves, que é um amigo de muitos anos, eu creio que conhecem a Federico, de nosso centro colaborador em avaliação de tecnologias sanitárias, ele Instituto de Efetividade Clínica Sanitária IEX de Argentina. Também saludar e agradecer a presença de Graciela Fernandes, também do Fundo Nacional de Recursos do Uruguai, e também membro da REDETS, assim como IEX, desde o princípio, desde a fundação de REDETS, em 2011. E também saludar e agradecer a presença de Victor Flores Procel, do Ministério de Saúde Pública de Equador, também um membro de nossa rede. Como sabem, nosso tema hoje é vamos falar do questionário do European Quality of Life 5 Dimensions, conhecido por acrônimo EQ5D, que ha sido ampliamente difundido e utilizado em todo o mundo para valorar a variação da qualidade de vida relacionada com a saúde em distintas populações e para diversas patologias em apoio à toma de decisões de cobertura em saúde. A ideia e o objetivo neste nosso webinário, que está empezando agora, a ideia é compartilhar aspectos conceituais da estimação dessas preferências em alguns países da região e assim poder utilizar esse questionário para valorar as variações da qualidade de vida relacionada com a saúde e estimar a carga de uma enfermidade em termos de quales, como um exemplo. E a ideia também, então, é neste painel compartilhar algumas experiências em nossa região e alguns exemplos de uso desta ferramenta em nossa região. Dessa maneira, sem mais demora, para que também não haja retraso, eu estou muito contente de legar essa edição de número 40 de nossos webinários, alguns meses depois de ser uma reunião muito exitosa em Jamaica. Ojalá nossos colegas aqui de Jamaica estén presentes aqui. Não cheguei a ver todos o listado de participantes e registrar que já temos a mais de 150 participantes e neste momento aqui conectados. Ojalá nossos colegas de Jamaica possam estar conectados e para escutar que tivemos realmente um evento muito exitoso e este ano, como sabem, vamos atender nosso evento em República Dominicana e também seguramente nos colegas da República Dominicana, Madeline e outros colegas devem estar conectados e vamos na primeira semana de novembro. Já estamos começando a preparar este encontro, que sem dúvida também será muito exitoso e um momento muito importante na história da REDETSA. Assim que vou passar a palavra a Marlene, a quem de novo agradeço por la organização deste webinar. Sabemos que trabalho, muito trabalho, não, para organizar essas sessões. Temos a próxima sessão, depois ao final, Vânia, vou pedir que Vânia haga el cierre, porque lastimosamente não vou poder quedar mais até o final. Então, vou pedir a Vânia que haga el cierre da sessão e, sem dúvida, sou seguro que Vânia vai mencionar nosso próximo webinário, que também Vânia nos está apoiando muitíssimo na organização com a HTI.
Entonces, mucho trabajo y hay que valorar mucho este trabajo de secretariado, así que agradezco muchísimo por todo esto. Y paso entonces a palavra a Malém para moderar a sessão. Que tenha um excelente webinário, muitíssimas graças e quedamos em contato. Muchas gracias, Alexandre. Bueno, muy buenos días para todos. Mi nombre es Malén Holman. Como decía Alexandre, soy integrante del secretariado de Redetza. La primera presentación del día va a estar a cargo de Henry Bailey. Henry es economista, vicedecano de la Universidad de West Indies de Trinidad y Tobago. Estuvo en la industria farmacéutica y de dispositivos médicos durante más de 20 años antes de regresar a la academia en economía y economía de la salud. So, I turn it over to you, Henry. Well, thank you, Malin and Alexandre, and the PAHO team. Thank you for this opportunity, and also for the opportunity to present in Jamaica. That was pretty awesome. So without further ado, I'm going to share my screen. Sorry, I'm just trying to move stuff around here to get my presentation. I'm sorry, guys, we're just having a minor glitch here. Okay, so I'm gonna be discussing. Pardon me, I'm just trying to move something out of my screen. It's not helping. I'm going to be discussing EQ5D in the Caribbean region, our experience with EQ5D from the perspective of HTA. Pardon me for this, but I keep having something happening on my screen that is. Okay, I've got it now. Okay, I'm good now. Okay, good. Yeah, from the perspective of moving our health system towards HTA, and I live in the Caribbean, a very small islands, very small countries, and we have had some interest from the university in moving or helping health systems towards HTA, and there have been some challenges. We of course have problems with capacity, with data, with working with technocrats, with ministry. The idea of something like HTA to the average Ministry of Health in our systems is a huge jump because we have nothing like it. It's completely different to the way that we evaluate or think about healthcare and health technology. It dawned on us a few years ago that we can actually use health outcomes projects as a segue into HTA. The reason is that this and you'll see how we've done this in Trinidad and how we're approaching other islands, other countries, is that we could start with simple projects that people can understand easily, and as we build capacity in working with health outcomes, we're also building capacity in the health system of using health outcomes, and eventually we could get to a point where we can perform economic evaluation and so on, and have an audience, have a set of people who can not only do this, but who could work with it and understand it. This is based largely on what we presented in Jamaica last year, but with some updates and with some more focus on this issue now, moving towards HTA. So just a quick snapshot of the geography. This is where I am. This is Trinidad and Tobago here. We've done work with EQ5D in Barbados, Jamaica, Belize.
We've done a population norm study in Colombia, and we have done a Caribbean-wide study that would be relevant to these other islands. In fact, we're doing some now based on we'll see now. So basically, there are two classes of health outcomes measures. There are disease-specific tools that are designed specifically for an illness that capture dimensions or things that are important to patients of a specific disease. And then we have generic instruments that are not specific to a disease, but that we can use in any illness. And these are used. One use of generic instruments is to give us a quality adjusted life year, a quality adjustment value. So very, very quickly, because I don't have much time, but EQ5D is a health state classification system that allows us to take any patient of any illness or any person, any respondent in a survey into a coded health state. And we have a value that we can assign to each health state, called an EQ5D index value. And I'll just show you briefly where that comes from. So once we have a collection of all health states in the EQ5D system, and we can assign values or quality adjustment values to each state in that system for a country, we have a very valuable tool that allows us to do all sorts of burden of disease, as Alexandre mentioned, burden of disease, inequality studies, economic evaluation, and so on and so forth. So this, for somebody who has never seen EQ5D before, this is what basically it is about. There are 5 dimensions that are in this order: mobility, one's ability to bathe and dress themselves, one's ability to work, go to school, enjoy leisure activities, and so on, and the amount of pain and the amount of anxiety or depression that the person is experiencing. In the original EQ5D instrument, Eurocall instrument, there were 3 levels on each of these dimensions: no problems, moderate problems, and extreme problems. And so with this matrix, we could take, with 3 levels and 5 dimensions, we could take any person and ask them to report, well, how which of these 3 best describes your situation today. And we do that for each dimension. And for a person, we might get this. We might get somebody who has no problems walking, no problems bathing and dressing, some problems going to work, extreme pain, and moderate anxiety. And the next person in our survey may have a completely different health state. The thing is, this is a unique health state for this person, and we code the health state using the dimensions in this order. So this state here would be coded 1, 1, 2, 3, 2. And that number, for somebody who works with EQ5D, that code tells us a lot about that person. And it's just and one thing I should say now is that this abstracts completely from a disease. This could be a patient with cancer. It could be a patient with the flu. It could be a patient with a broken arm. It could be any number. But this just focuses on the health outcomes. Okay. In this 3-level system, there are 243 possible combinations, and so to use index values, we need a value for each one of these combinations. And the process of doing that is an extremely technical one. I'm not going into that now. And the purpose of this slide is not to explain how to do it, but it is a very technical thing that we do in the Eurocall group for a country. This is the original EQ5D value set for Trinidad and Tobago, and you can see for each state, like we have 1, 1, 2, 3, 2 here. 1, 1, 2, 3, 2 is somewhere down at the bottom, and we have a value, and these values would be, because we did this with a representative sample of the population, these values would be the quality adjustment values
for the population of Trinidad and Tobago. This is a Trinidad and Tobago value set. Okay, we did a series of studies. We showed the importance of using national value sets for a specific country. It's pretty important to use a value set for specifically developed within a country. Where we don't have this, we can use one from somewhere else, from a culturally similar country, until people can create their own value set. Okay, so for Trinidad, we did a set of pilot studies and eventually did the final study, which we published in 2015. And now Eurocall has now a 5-level instrument. They've gone from 3 levels to 5 levels. It's much more sensitive. And we have just completed the 5-level study for Trinidad and Tobago. And we've also just completed a study for Bermuda, a 3-level valuation study for Bermuda. So that's it. What EQ5D gives you is a set of index values that you can use as quality adjustment values. It gives us a set of values of self-reported health, the way the patient or the respondent expresses how they feel, how good they think their health is, and it gives us a health state for each person. I'm going to switch now to some of the applications that we've done in our region, and then I'll speak a little bit about how we're using this to move the system forward. So in terms of applications, perhaps the most basic or the most straightforward application is something called a set of population norms. And what this is that it gives us a baseline for a country. So if you look at a group of people, a large group of people, not everybody is going to be in perfect health. There are going to be some people on any given day who have a flu, who have some minor ailment, and sadly, there are going to be other people with more permanent decrements in health. So it's pretty useful to measure population health and get a sense of what baseline values are, especially in HTA, where we're gonna need a baseline for the population. We can't assume that every treatment is going to return every patient back to the health of Superman or some perfectly healthy individual. And so we've done this kind of work up and down the Caribbean, where we take the health, the index values. This is the VAS, is that measure where the patient just tells us on a scale of 0 to 100 how well they feel. And so we have this by demographics, by you name it, income group, age group, gender, ethnicity, et cetera, and we can use these to track how health deteriorates as the population gets older. So this is index values by age group for 4 countries in our region. And we can do this for people with a specific illness. We could do this for people who live in a specific region. We could do, any number of possible ways of looking at this. This is a schedule or a matrix of age and gender on the 5 dimensions and the 5 levels. So this is a pretty useful tool as well for clinicians who want to compare a group of patients with the population. We have information on what percentage of the general population, let's take, for instance, pain and discomfort, what percentage of the people in the 55 to 64 age group reported no pain, slight pain, moderate pain, et cetera, and you could compare a patient group or a demographic group to the population, or compared to demographic groups, as we are doing with this in some countries now. So we've done these population norms studies in Trinidad, in Belize, in Barbados, Jamaica. We also set up a Caribbean population norms study. We've done this for Colombia,
And we're doing this now for Bermuda as we speak. Our colleague Ricky Brathwaite is spearheading the data collection for that right now. We've done a lot of work with diseases, primarily quality of life studies. So we've done some work with ophthalmology. This was the first major study that we did in the Caribbean with EQ5D. And we looked at the impact on quality adjustment value of some interesting demographic variables. So for instance, literacy has a huge decrement on the health of people in Trinidad, in my country. Being illiterate really puts a patient kind of in the same range of health decrement as somebody who has had a stroke. So there's something to be said. This might have policy implications if we think that through. Here is a comparison of hemodialysis patients with the population, using the age groups and the 5 dimensions: mobility, self-care. And this would allow a policymaker or a clinician to get a view of the experience of hemodialysis patients that they otherwise might not have. Here is a VAS. This is just the measure where the patient tells us their health rating on a score of from 0 to 100 between PD, peritoneal dialysis, and hemodialysis. Done a lot of work on this in Trinidad because peritoneal dialysis had a bad reputation when it first came out. So we wanted to understand in Trinidad that. Wanted to understand that, and so we've done some studies on this. We can take a disease-specific instrument, like this is a kidney disease instrument that has in it dimensions or items that are important to kidney patients, and we can use regression models to figure out the impact on overall health of those symptoms. So this is a study that we published a couple of years ago where we took this is just a summary of the physical component score from a kidney instrument. And we see here that the coefficient is like 1.5% of the full quality scale is removed from a kidney patient just by the items in the PCS. So in other words, what we're doing is we're seeing what different manifestations, what effect different manifestations or symptoms of an illness have on the measured overall health. This is a multi illness study. We looked at cancer, kidney, diabetic, and heart patients and compared them in the using the EQ5D measures. And we've had some other findings that don't have the time anymore to go into, but we found some really interesting things about the living circumstances and the domestic arrangements of these patients, where we could make huge gains in the health and the lives of people, perhaps by looking at how they live rather than the treatments that they get. Again, it's insights that we would not otherwise get. This is our most recent disease work is on multiple sclerosis in Trinidad and Tobago. And again, we did the full gamut of EQ5D measures, the states, the index values, the VAS values over time and within age groups. And we found again some really striking things. And I wouldn't go into details, but the idea is that these people in Trinidad are in a very, very good place. They have a very, very high mental and emotional health. This has not been observed anywhere else, and we're investigating now to understand why that is so, and to see if we can use that understanding to help patients with other illnesses. Also, this is the first study where we've taken an academic document, an academic study, and moved it towards a policy
impact. So we've just written, this is March 2024, this is now, we've just completed a policy impact statement based on this health economic analysis of MS patients. And we've written a newspaper article, and we're taking this now and meeting with policymakers is basically the study written in plain English that people who are non-technical can read and understand, and we believe this would actually a large part of this came from a workshop that we had in Jamaica at PAHO. So again, I thank Alexandre, Vanya, and Marlene for that opportunity to go to that workshop. That was really awesome. This is essential if we're going to use health outcomes, if we're going to use EQ5D to inform policy and inform decision making. So we'll see how that goes. We did some work with COVID. We had a cohort of people, and we got their health status before and after the lockdown. And again, this is just a comparator, a study that compares health outcomes using EQ5D before and during the COVID lockdown. We're using this for inequality studies. We have one paper that looks at several countries, including Colombia, actually, where we're using EQ5D. We had some data from 2012. Demographic, age, ethnicity, rural versus urban, and for 2022, 23. So we have now a 10-year gap, and we can see how health inequality has changed. So for other people who are interested in this, you could take this and do, if you're in any of these countries, you could take this and do this there as well. If you just do a national EQ5D study, very simple, get people to just say where they are on each of those 5 dimensions. You can test how inequality has changed in your country over the last 10 years using this measure. Okay. And we also are doing economic evaluation. So the first economic evaluation we did, this is a cost per QALY analysis of course, PD, peritoneal dialysis versus hemodialysis for Trinidad and Tobago. I would not go into the details, but for those of you who work with cost utility analysis, you could see that when we include lost output, the ICER, the whole cloud moves, or most of the cloud moves into the 4th quadrant, which is really encouraging. Again, we need to take this now and put it in a makers to encourage. We've done some work beyond health. My interest also is in economic development, and we've looked at how the health of a self-employed person affects the way that they see their business environment. And I hooked up with these guys because this is something that they were interested in before. So I just took EQ5D, I went to them, and we had a discussion. And it's amazing how this resonates with the idea, with the models that they had before they had this actual numerical measure of health outcomes. Okay. So we have a bunch of ongoing work. One of the things I'm writing now with my colleagues, with Federico, who is with us today, Marissa, Lucila, and Victor, I think Victor is here as well, is a scoping review of what has been done with EQ5D in Latin America over the last 5 years. This should be out in a couple of months' time. I'm very interested in doing these valuation studies in Central America and the Caribbean. Again, I asked this in Jamaica. If there's anybody who is interested in this, please reach out to me. We have now a really exciting development that we did not have in November. We have now new
possibility for doing these studies that cuts the cost tremendously. It's called a discrete choice experiment with duration. And this is about to be recognized and accepted by the Eurocall group as a valid means of doing a valuation study. So this is really awesome. So please email me if you're interested in developing a value set for your country. I'm already in discussion with a couple of people who are probably online. But if we've not had this conversation before, please reach out to me and we could discuss that possibility. And that's it. I have a paper here that I wrote with you. I think Manuel Espinosa might be in this meeting. I'm not sure. But with these colleagues, that explains basically how we're using health outcomes, how we're using EQ5D to incrementally move the health system towards using economic evaluation and hopefully move the system eventually towards HTA. So thank you for the opportunity. I believe I might have gone a couple of minutes over my time, and I'm sorry, but it was really great to have this opportunity, and I'd like to thank once again Marlon and your great team to be here today. Thank you. Thank you very much, Henry, for your presentation. It's very interesting, all the work you are doing in the Caribbean region. So now our next presentations are going to be in Spanish. So, les recordamos que hay interpretación y pueden elegir en la parte de abajo de la pantalla de Zoom entre las opciones de idioma original, español o inglés, ¿sí? Bueno, ahora vamos a dar paso a la presentación de Federico Augustovsky. Federico es médico, magíster en ciencias en epidemiología. Actualmente se desempeña como director del Departamento de Evaluación de Tecnologías Sanitarias y Economía de la Salud del IECS. Es profesor adjunto de Salud Pública en la Facultad de Medicina de la UBA e investigador principal del CONICET en Argentina. Adelante, Federico, por favor. Bueno, gracias, Malén. ¿Cómo andan? Bueno, es un gusto estar aquí festejando el 40 webinario de Redezza. Bueno, desde el IECS acompañamos desde sus inicios. Y bueno, un gusto tener tanta gente interesada en estos temas, muchos conocidos. Bueno, espero en estos 15 minutos tratar de avanzar un poco, como vieron con la presentación de Henry, el EQ5D es un instrumento genérico que se llama para aplicar a cualquier persona de la población, ya sea que esté sana, que tenga cualquier problema de salud, y como tal es un instrumento que tiene una página y después la escala de salud, la Visual Analog Scale, ¿no? O sea que es un instrumento muy fácil y muy rápido de completar y de hecho está incorporado en algunas encuestas de salud nacionales, ¿no? Entonces, la verdad que es un instrumento que se viene usando desde fines de los 80. Este es mi disclaimer, más allá de la presentación que hizo Malén. Yo soy miembro del Euroqual, que es esta fundación, esta organización sin fines de lucro que promueve el uso de herramientas para la calidad de vida relacionada a la salud y la toma de decisiones desde fines de los 80. Muy bien, entonces en este rato que tenemos juntos, me pidieron que hable de algunos aspectos conceptuales que pueden ser útiles para entender bien cuál puede ser el rol del EQ5D para la ayuda de toma de decisiones y mostrar algunos ejemplos de trabajos que hicimos en estos últimos 20 años y finalmente conclusiones y finalmente, no sé si quedará tiempo, espero que sí, para algo de debate o contestar las preguntas que está viendo en el chat. Por un lado, yendo a lo conceptual, ¿no? Uno puede hablar de un concepto que es la calidad de vida, ¿no? de las personas, de la gente, de la población, y la calidad de vida es un concepto mucho más amplio que la salud o la calidad de vida relacionada a la salud, ¿no? La calidad de vida incorpora la seguridad, la educación, la vivienda, ¿no? Aspectos que los que trabajamos en el ámbito de la salud, en el campo de la salud, no es que
estamos encargados de que mejore toda la calidad de vida o de evaluar toda la calidad de vida de la gente, sino que nos encargamos de que la salud de la gente mejore. Entonces, está este concepto que se llama Health Related Quality of Life o calidad de vida relacionada a la salud, que es el aspecto de la calidad de vida que puede estar relacionado con distintas patologías, distintos problemas de salud y que incorpora aspectos físicos, emocionales, sociales que pueden ser afectados por los tratamientos o por las medidas preventivas. O sea que este es el foco, si quieren, o el objetivo del sistema de salud, ¿no? Mejorar la salud o la calidad de vida relacionada a la salud. Y el problema es que, así como en geometría, bueno, cuando fue el Congreso Napoleónico, que se pusieron de acuerdo que el metro iba a ser la medida patrón para medir longitud, y es esta barra de iridio que mide 1 metro y que en casi todo el mundo se usa, el metro patrón para medir salud no existe, no es tan fácil, ¿no? ¿Qué es la salud? Tiene muchos aspectos, algunos objetivos, algunos subjetivos. Entonces, al no existir un metro patrón, tenemos que ponernos de acuerdo y decir, bueno, ¿qué querríamos medir o qué querríamos evaluar para poder evaluar si el sistema de salud está funcionando, si los tratamientos están funcionando, si la gente mejora, si hay inequidad, como mostró algunos estudios Henry, ¿no? Entonces, bueno, por eso se propone hace algunas décadas esto de los años de vida ajustados por calidad o los QALYs, ¿no? Y hay un montón de instrumentos que también a veces se llaman, los van a escuchar como PROs o Patient Reported Outcomes, ¿no? Que son instrumentos reportados por los pacientes, como el SF36, el EQ5D, etcétera. Pero, o la clase funcional cardíaca, que muchos deben conocer, ¿no? La clase funcional, que es una clasificación descriptiva. O sea que el EQ5D, como mostró Henry, por un lado tiene un componente descriptivo, de decir, bueno, ¿en qué estado de salud está cada persona, ¿no? En esa clasificación descriptiva. Pero si lo queremos usar o si queremos usar estos instrumentos para tomar decisiones de asignación de recursos, para tomar decisiones utilizando estudios de costo-efectividad o de costo-utilidad, no nos interesa la parte descriptiva solamente. Lo que necesitamos es valorar, ¿sí? Es lo que se llama evaluar las preferencias por los distintos estados de salud o las utilidades, como muchas veces se habla en economía, y por eso los estudios de costo-utilidad son los estudios que tratan de evaluar el costo por año de vida saludable o QALY, ¿no? Entonces, hay muchos instrumentos para medir calidad de vida relacionada a la salud y no hay tantos instrumentos que evalúen preferencias, que evalúen valores, ¿sí? Entonces, ¿cómo tiene que ser esta escala de valor? Bueno, por consenso, así como el metro patrón fue por consenso en su momento y bueno, y tuvo muchísimo éxito en casi todo el mundo. ¿Cómo medimos los días o los años que vive la gente? Bueno, con una escala de valoración que arbitrariamente tiene una asignación de un 1, o sea, si yo paso un año en perfecta salud, mi QALY va a ser 1, y tiene otra ancla que es la muerte, ¿no? Estar muerto tiene 0 de utilidad o de calidad de vida o de fuerza de preferencia, ¿no? Entonces, los QALYs pueden ir entre estar en perfecta salud 1, estar muerto o la gente que está muerta 0, y también existen lo que se llaman estados de salud peores que la muerte o peores que estar muerto, ¿no? Me imagino que muchos de ustedes, si se enfrentan a una cuadriplejía o algún estado de salud donde no pueden comunicarse y no pueden hacer nada de su vida, preferirían estar, no es lindo hablar de estas cosas, pero bueno, preferirían estar muertos a estar en un estado de salud tan malo, ¿no? Entonces, en muchos, hay algunos estados de salud que son muy severos, son muy bravos, muy problemáticos, donde incluso puede haber un QALY negativo, una utilidad negativa, ¿sí? O sea que este es el espacio en el que se mueve la calidad de vida relacionada a la salud o los QALYs. 1,
0 la muerte y un estado de salud como el cuadro de Munch, de Edvard Munch, algo peor que la muerte. Entonces, si logramos ponerle el cascabel al gato y medir la calidad de vida en esas anclas de 0 a 1 o incluso peor de la muerte, si tenemos datos de cómo le van a los pacientes que hacen un tratamiento versus los pacientes que hacen otro, tanto en la sobrevida, que eso está claro que es muy importante, como en la calidad de vida, vamos a poder comparar los años de vida saludables, los años de vida en perfecta salud, ganados por una rama, por ejemplo, la diálisis peritoneal versus la diálisis tradicional que presentaba Henry, o cualquier tratamiento que estemos comparando para tomar decisiones en una evaluación de tecnologías o en una evaluación económica, ¿no? Así que esto es un poco la parte conceptual. Ahora vamos a los bifes, como decimos en Buenos Aires, y les voy a contar algunas experiencias de diferentes usos posibles del instrumento del EQ5D. ¿Sí? En nuestro grupo tenemos más de 40 publicaciones científicas desde que comenzamos con esta agenda o esta línea de investigación. Elegí un puñado de estudios como para contarles algunas cosas que se pueden hacer con el EQ5D. Por un lado está lo que se llama los estudios de valoración de preferencias poblacionales y lo que Henry mostró que hicieron en el Caribe. Estos estudios tienen la gran ventaja de que, si existen, hacen que se puedan medir QALYs nacionales, QALYs locales, QALYs contextuales, ¿no? Si no existen, bueno, uno puede usar la valoración de países cercanos, de países que uno considere que sean culturalmente parecidos al nuestro, ¿no? Pero entonces, esto es un ladrillo fundamental, ¿no? A la hora de avanzar con la agenda del EQ5D en estudios, en evaluaciones económicas, en toma de decisiones, en ETESA, ¿no? Entonces, nosotros hicimos el primer estudio de valoración de preferencias en nuestra región, hace unos 20 años ya, que fue con el 3L. Vieron que Henry contaba que el primer instrumento era el de 3 niveles, y en los últimos 10 años está el que mide las mismas 5 dimensiones, los mismos 5 dominios, pero con 5 niveles de profundidad o de discriminación de cada uno de los niveles, ¿no? Es un poquito más sensible. También fuimos el equipo que hicimos el primer estudio de valoración de preferencias sociales en nuestra región con Uruguay, que ahora Graciela va a contar con un poco más de detalle. Y también llevamos a cabo con el Instituto Nacional de Salud y el Ministerio de Perú el estudio de valoración de preferencias peruanas, ¿no? Que son, entonces, ese es uno de las áreas o de los trabajos que venimos haciendo, y que hay algunos países en la región que todavía no tienen valoraciones propias, entonces pueden o usar la de los vecinos, la de algún vecino, o intentar llevar a cabo un estudio nacional propio que no es tan laborioso, sino no es tan complejo. Bueno, otro uso es, por ejemplo, en evaluaciones económicas, ya sean evaluaciones económicas basadas en modelos de decisión, como en evaluaciones económicas con pacientes individuales. ¿Sí? Este es un ejemplo de un ensayo clínico pragmático en 18 centros de salud de la Argentina, donde se comparaba una estrategia de atención primaria y mensajes de texto personalizada en pacientes hipertensos, cerca de un poco más de 1.400 sujetos, y se los seguía a 18 meses para evaluar el efecto. El outcome primario era milímetros de mercurio, pero también tenía como outcome secundario la calidad de vida relacionada a la salud, medida a través del EQ5D, ¿no? Entonces, acá vemos, por ejemplo, esta es la tabla de resultados de los outcomes de salud. Entonces, fíjense que los pacientes empezaban con una utilidad, con una calidad de vida de 0,81 en la rama intervención, y se iba a 0,90 a los 18 meses, lo mismo podemos ver en la rama control. Entonces, lo que terminamos midiendo es la diferencia de las diferencias, ¿no?
es lo que hacen los ensayos clínicos, ¿no? ¿Cuál es la ganancia de calidad de vida y después ajustada por distintas variables que estaban, digamos, que estaban desbalanceadas? Entonces, el bottom line, digamos, la conclusión es que el equipo, la estrategia de intervención ganaba 0.05 qualis o 0.04 más que la estrategia control, ¿no? Entonces, como saben los que saben evaluaciones económicas, uno necesita la diferencia de efectividad, la diferencia de calidad de vida y también la diferencia de costos. Entonces, con eso uno puede calcular la razón de costo-efectividad, que en este caso fue de $3.200 por año de vida ajustado por calidad por la intervención, que está muy por debajo del umbral argentino. Si en esa época, bueno, ahora somos bastante más pobres, lamentablemente, en esa época era cerca de $10.000, entonces resultó ser esta estrategia una intervención muy costo efectiva, así que muy eficiente, que valía mucho la pena adoptar. Muy bien. Otros usos del EQ5D a nivel de estudios poblacionales, ya sean nacionales o regionales, de población general, como algunas cosas mostraba Henry. Un ejemplo es, por ejemplo, en la Argentina, en la encuesta nacional de factores de riesgo, que se hace cada aproximadamente 5 años, se incorpora el EQ5D en esa encuesta. Entonces, bueno, este es un ejemplo de un atlas de calidad de vida relacionada a la salud de Argentina, ¿no? Que es de una de las olas de la encuesta. Entonces vemos cómo se distribuía la gente en relación a tener limitaciones en las distintas dimensiones del EQ5D 3L era en esa época, y cuál era la Q del quali o la EVA, la escala visual análoga, ¿sí? En base a cómo uno respondía la autopercepción del estado de salud, ¿sí? Este es otro ejemplo. Y también incluso uno puede evaluar diferencias regionales, diferencias provinciales, tanto por el método de time trade-off como por el método de la escala visual análoga autorreportada o de las preferencias sociales, ¿no? Y después, para terminar, les cuento una nueva criatura que está de a poco pariendo el grupo EuroQol, que en realidad fue en colaboración con el NICE y el sistema de salud inglés, que ellos quieren intentar diseñar una medida, una medición que sea un poco más amplia, que no mida solo la calidad de vida relacionada a la salud, que no mida solamente los aspectos del paciente, que incorpore también aspectos del cuidador, de los cuidadores, que sea una medida un poco más amplia, ¿sí? Que estrictamente de salud, ¿no? Entonces se está diseñando, todavía está en etapa. No es una medida oficial que EuroQol recomienda utilizarla todavía en los países, pero se llama EQHWB, de Health and Wellbeing, EuroQol Health and Wellbeing, el instrumento de Health and Wellbeing, y ustedes ven que tiene una versión más larga, más descriptiva, para poder describir mejor el estado de salud y la calidad de vida relacionadas a la salud de las personas, y también tiene una versión más corta de 9 ítems que tiene las 5 dimensiones que el EQ5D de 5 dimensiones tiene, pero también agrega algunos otros aspectos relevantes como el cansancio, el tema de la cuestión cognitiva, si uno puede pensar bien o tiene algún tema cognitivo, la soledad o el poder controlar un poco la vida de uno o tener la vida un poquito bajo control, ¿no? Entonces, esta versión corta es la que ahora se está evaluando y se proponen hacer algunas mediciones de utilidades para poder usar este instrumento corto como un instrumento que tenga un foco un poco más amplio que el EQ5D, que no solo sea la calidad de vida relacionada a la salud, sino que tenga un poquito más de bienestar o de aspectos un poco que trascienden la salud en sí misma. Bueno, creo que estoy bastante bien con el tiempo, les agradezco mucho su atención y quedo atento para las preguntas.
Muchas gracias, Federico. Excelente tu presentación. Bueno, antes de presentar a los próximos expositores, queremos recordarles que pueden realizar sus preguntas en la caja correspondiente. Debajo de la pantalla del Zoom tienen el Q&A. Y ahora vamos a pasar la palabra a nuestra colega de Uruguay, Graciela Fernández. Graciela es médico intensivista, especialista en gestión de servicios de salud y actualmente es la subdirectora técnico-médica de evaluación de la gestión en el Fondo Nacional de Recursos del Uruguay. Bienvenida, Graciela, adelante. Bueno, buenos días para todos. Un gusto estar presente en esta instancia, un agradecimiento a los organizadores que nos permiten contar un poco y difundir la experiencia sobre este tema que hemos tenido en el Fondo Nacional de Recursos y, bueno, por supuesto, mis felicitaciones por llegar a las 40 ediciones de estas instancias que realmente son muy útiles para difundir estos conceptos en nuestra región y también un poquito por fuera de ella. Voy a compartir pantalla para ver la presentación. Espero que se esté viendo ya. Bueno, espero que estén todos viendo ya la presentación. Vamos Se ve perfecto. Gracias, Male. Vamos a contarles un poco cómo fue la experiencia con un trabajo realizado hace ya unos años en Uruguay, que Federico comentaba recién, sobre la estimación de las valoraciones sociales utilizando el cuestionario del EQ5D5L en la población general de Uruguay. Muy rápidamente, porque estos ya han sido conceptos que han sido comentados, en cuanto a la preferencia o valoración que el ciudadano tiene respecto a su estado de salud, es propia e intrínseca del individuo según influencias culturales, sociales, religiosas, históricas, lo que hace que muchas veces las valoraciones sobre una misma situación de salud sean muy diferentes de acuerdo a muchas cuestiones, algunas son estas que les menciono, incluso dentro de un mismo país puede haber diferencias en función de aspectos como los mencionados y probablemente haya otros también que hagan que la valoración de las personas sobre su estado de salud varíe en cada situación. Y por eso se hace importante conocer a los efectos múltiples, desde conocer la percepción de salud de la población de un determinado país o región, hasta poder hacer estudios de evaluación económica, hacer, como ya se dijo, ¿no? Hacer un seguimiento de una determinada población a partir de una intervención realizada. Se hace muy importante conocer entonces la percepción, perdón, de salud de una determinada población. Esto también fue mencionado, ¿verdad? Los estudios de evaluación económica de tipo costo-utilidad utilizan el QALY como medida de preferencia social, y el QALY es una unidad de medida de esta preferencia respecto a los años, respecto a la calidad de vida percibida en un determinado estado de salud asociado con los años ganados o perdidos en dicho estado. Esta es un poco la forma de llegar a esa al quali, digamos. Discúlpenme que tengo un problemita en la máquina. Ahí está. Bueno, el objetivo de este trabajo que se hizo en Uruguay, en el Fondo Nacional de Recursos, hace ya unos años, fue identificar el valor asignado por la población del Uruguay a cada uno de los estados de salud que surgen de combinar las 5 dimensiones de salud que considera el Euroqual con los 5 estados posibles de estas dimensiones. Son 3.126 estados posibles, como ya lo mostraba Henry en su presentación. Fue el primer estudio de la valoración social en un país de América Latina a escala país. Ya Federico también nos había contado alguna otra experiencia, pero a nivel regional en Argentina. Este estudio fue considerando a toda la población del Uruguay, utilizando el cuestionario del Euroqual EQ5D5L de calidad de vida relacionada a la salud, y fue un trabajo colaborativo entre el IECS, el Instituto de Efectividad Clínico y Sanitaria. Federico fue quien participó en aquella instancia, la Fundación Euroqual y el Fondo Nacional de Recursos. Fue un estudio de corte transversal que
tomó como muestra tomó, digamos, una muestra que representaba la pirámide poblacional del país. Fue una encuesta que se administró cara a cara por parte de entrevistadores entrenados mediante la utilización del EQ5D en computadoras personales. Perdón, veo una falta ahí, una encuestadora de renombre en el medio local, y el objetivo fue incluir 1000 sujetos mayores de edad entre 21 y 75 años. Yo acá me quiero detener un poquitito para contarles, digamos, más allá de estas cuestiones de enunciados, un poco la dinámica que tuvo aquel trabajo, y sin ánimo, por supuesto, de ser negativo, sí contarles algunas dificultades que tuvimos, que me parece importante que las conozcas, de efectos de que quien se embarque en un estudio de esta naturaleza sepa cómo ya sortear de antemano algunas dificultades que probablemente tengan en el camino. Nosotros nos dirigimos a una encuestadora, como les digo, que es de renombre nacional, que se dedica a hacer las encuestas habituales que hacen las encuestadoras, encuestas de opinión pública, encuestas políticas, encuestas de cuestiones comerciales. Pero claramente presentar la encuesta del EQ5D es una cosa que estaba totalmente por fuera de su expertise y de su tarea habitual. Por lo tanto, llevó un tiempo importante entrenar a los encuestadores para cómo tenían que realizar las preguntas, los tiempos que tenían que darle a las personas, la explicación que tenían que darles para que la otra persona entendiera cuál era la situación. También hubo un tema de que, obviamente, por lo menos en Uruguay, los encuestadores en general cobran por encuesta realizada, y esta es una encuesta larga. Entonces, sumando un poco las dificultades intrínsecas de la presentación a las personas, más el tiempo que les llevaba, bueno, también tuvimos una caída a lo largo del proceso de encuestadores, por lo cual esa instancia de educación tuvo que hacerse más frecuente que solo al inicio, a lo largo del proceso. Y a su vez también los encuestados, porque una cosa es que le hagan una encuesta de 5 preguntas y otra cosa son 15 o 20 minutos de hacer que la persona se concentre mucho, porque esto requiere concentración, sobre todo cuando tiene que establecer preferencia, prefiere esto otro. Bueno, entonces ahí también hubo dificultades en alcanzar la cantidad fijada desde el inicio, que fue, como dice acá, de 1000 sujetos mayores de edad entre 21 y 75 años. Esas fueron un poco las dificultades que nos encontramos cuando fuimos desarrollando este trabajo. Eso hizo que se extendiera incluso un poco más en el tiempo por todas esas cuestiones que les fui comentando, y que o sea, demoráramos más de lo previsto para poder culminarlas. Le repito, esa fue la experiencia que nosotros tuvimos. Fueron dificultades absolutamente sorteables, pero bueno, requirieron trabajo, requirieron tiempo, y lo otro que finalmente, justamente debido a todos esos problemas de reclutamiento y demás, y como el tiempo se extendía, ¿verdad? Se hizo un análisis concurrente en aquel momento, con lo que teníamos, que eran 800 encuestas ya culminadas, y bueno, el equipo del Euroqual, Federico y demás hicieron sus análisis, y se entendió que los resultados con esa cantidad de participantes eran consistentes y robustos, y por lo tanto el número final de encuestas fue de 800. Con respecto a las etapas de las encuestas, bueno, se solicita primero la información sobre datos personales, edad, género, nivel educativo, experiencia con la enfermedad, si es que padece alguna enfermedad. Se le plantea el formulario EQ5D, como veíamos, las 5 dimensiones con sus 5 opciones, ¿verdad? Para que el paciente nos estableciera cuál era el estado de salud que él percibía en función de esos elementos en ese momento. Luego se le mostraba la escala visual analógica, para el cual el paciente debía fijar su estado de salud, lo que él percibía como su estado de salud en ese momento. Y luego se aplicaban las tareas de la prueba, que eran 10 tareas de Time Trade-off y 7 tareas de District Choice. Esto es, ya lo vimos, el EQ5D con sus 5
dimensiones y sus 5 estados posibles, donde si uno estuviera en 5.1 sería en teoría el mejor estado de salud posible, en 5.5 sería el peor estado de salud posible, pero ahí está un poco lo que, y hay algunas cuestiones para un poco discernir en esto que tienen que ver con la percepción del peor estado de salud posible, que a veces no es la muerte, ¿verdad? Que a veces es o una situación de dolor extremo, o una situación de incapacidad extrema, en fin. Y también, como le decíamos, esa valoración tiene mucho que ver con cuestiones culturales, con cuestiones religiosas. Entonces, ahí en ese estado, digamos, límite, hay algunas consideraciones que tener en cuenta. Esta es la escala visual analógica, como yo le decía, y Federico también y Henry comentaban, donde el paciente debe marcar cuál es el nivel de acuerdo a la percepción de su estado de salud que presenta en ese momento. Esta escala visual analógica registra de vuelta la percepción del entrevistado en una escala vertical, donde los puntos finales son el mejor estado de salud y el peor estado de salud imaginable. Y en el ejercicio del time trade-off se les solicita a los participantes imaginar estar en un estado específico de mala salud, que está descrito en términos del EQ5D. Para cada estado de salud, los participantes deciden si prefieren vivir en un periodo de tiempo en plena salud, seguido por un periodo de tiempo en el estado de mala salud, que es el que se le presenta, ¿verdad? Y luego morirse, o vivir durante un periodo de tiempo en plena salud y luego morirse sin experimentar el periodo de enfermedad. Como ustedes ven, esto no es fácil de transmitir, no es fácil de que el entrevistado lo entienda y sea capaz de ponerse en esa situación, por lo cual quien está desarrollando la encuesta tiene que tener un trato y una paciencia, si se quiere, también importante para explicarlo y además hacer que el entrevistado lo entienda y, y pueda responder adecuadamente según la consigna, ¿verdad? Como les decía entonces, en el trabajo se incluyeron 805 sujetos de entre 20 y 38 años, 55% de los entrevistados eran mujeres, 44.7% de la muestra no tenía o no refirió tener limitaciones en ninguno de los dominios del EQ5D5L, y la distribución en el país fue que el 15,5% de las encuestas se realizaron en el interior del país, en 2 departamentos denominados Maldonado y Paysandú, y el resto en Montevideo, la capital y el área metropolitana. Se excluyeron aquellas personas que evaluaron en forma consistente como peores los mejores estados de salud en toda la encuesta, con lo cual era claro que el individuo no estaba entendiendo la situación, y eso el encuestado tiene que tener la capacidad también de verlo para poder volver a explicarle, a ver si por ahí engancha y logra que se entienda. Pero cuando esto se trataba de algo consistente que se repetía, bueno, esas encuestas fueron dejadas de lado porque claramente la persona no estaba entendiendo la consigna. Entonces el procedimiento era que el encuestador, había una etapa de bienvenida donde iba un entrevistador que estaba acreditado por el Ministerio de Salud del país, llevaba información escrita sobre el motivo y la utilidad de la investigación, se recababa un consentimiento informado, ¿verdad? Y luego había preguntas, algunos datos sociodemográficos, como ya dijimos. Se le pedía que describiera su estado de salud en relación a las 5 dimensiones del EQ5D5L y también que lo describiera en función de la escala visual analógica. Después había una serie de preguntas de discrete choice, o sea, eso que le decíamos de lo que le comentaba, decir, bueno, ¿qué prefiere usted, estar en esta situación y después morirse, o estar en esta situación y después volver a un determinado estado de salud? O sea, se le planteaban diferentes opciones a las personas. Primero se les daba un ejemplo, después se le hacía preguntas sobre 7 pares de estas preguntas que les decía, y habría una breve devolución de esta sección de la entrevista. En cuanto a los resultados, bueno, esto fue lo que obtuvimos de la escala visual analógica, que se clasificó de acuerdo a grupos etarios, y en realidad la percepción que tuvimos quienes estábamos haciendo el trabajo y después cuando esto se fue
colectivizando en diferentes instancias en el país, que en realidad la visión de la población o la sensación de la población con respecto a su escala de salud es relativamente buena. O sea, como que los uruguayos tenemos una percepción buena de lo que es nuestro parte de de los qualis que se encontró para cada uno de la tabla, ¿no? De los qualis que se encontró para cada uno de los estados de salud planteados, de los 3000 y pico del Euroqual. Y lo que quisimos hacer es confirmar, digamos, aquello que está dicho en todos lados y que obviamente es así, pero de alguna manera logramos obtener datos de la valoración de los quali para diferentes estados de salud en diferentes países y ver cuál era la situación de ese mismo valor de estado de salud en el Uruguay. Y de alguna manera vimos que efectivamente comprobamos que para un mismo estado de salud, por ejemplo, para 11151, los valores de quali en los diferentes países eran muy distintos, y que de vuelta Uruguay parecía tener una mejor percepción de ese estado de salud que los otros países. Y de acá se desprende también cómo realizar estudios de evaluación económica con qualis de otros países a veces puede tener sus dificultades o puede llevarnos a cierto nivel de error en función de la diferencia de qualis para un mismo estado de salud, ¿verdad? Que tiene esos diferentes países. Otro ejercicio que hicimos en aquel momento, pero esto en el país, vinculado también a los otros países, bueno, decir, vamos a probar, a ver, con respecto a 3 técnicas de sustitución de la función renal, pedimos a especialistas, nefrólogos del Fondo Nacional de Recursos, que nos dijeran, que se, digamos, pusieran de acuerdo cuál era el estado de salud que correspondía tanto a los pacientes en hemodiálisis crónica, como a los de trasplante renal, como a los que estaban en diálisis peritoneal. Y entonces se obtuvo, digamos, un valor de EQ 5D5L para cada uno de ellos, y luego le aplicamos los quali que teníamos de referencia de distintos países para esas mismas situaciones y del Uruguay. Y de vuelta, lo que surge es la gran diferencia en algunos casos que hay de valoración de ese mismo estado de salud en los diferentes países en relación a que lo que teníamos nosotros de la tabla que sacábamos para ese estado de salud. De vuelta, esto va en línea con la importancia que tiene cuando uno va por este camino del EQ5D para hacer estudios de evaluación económica, para hacer seguimiento de determinadas intervenciones en la población y demás, la importancia que tiene tener los datos locales, digamos, en función de lo evidente que son las diferencias cuando uno toma datos de otros lugares. La muestra, entonces, las conclusiones y desafíos futuros, la muestra final con entrevistas de buena calidad resultó adecuada a pesar de ser menor de la que se previó al inicio. Para el análisis que se realizó, en las pruebas de District Choice mostraron resultados inconsistentes en algunos niveles cercanos de seguridad, de severidad. O sea, es difícil para las personas darle diferencias que se traduzcan en los valores en esos 5 dimensiones cuando hay niveles cercanos de severidad. Entonces ahí hay cuestiones bueno, que hay que profundizar un poco, capaz que desagregar las situaciones, un poco lo que estaba mostrando Federico de lo que se viene, ¿no? Darle mayor amplitud a las opciones de las personas para poder separar mejor la evaluación de distintas situaciones que en la vida real están muy cercanas. Y estos resultados fueron consistentes con lo que se vio en otros países. De vuelta, lo que les comentaba, es una encuesta que tiene sus complejidades en su realización, tanto para los encuestadores como para los encuestados, y nosotros encontramos que se necesitaban estudios posteriores para identificar los estados de salud que correspondían a las patologías o condiciones sobre las cuales se desean realizar estudios de costo-utilidad a modo de aplicar la tabla de utilidades de la población uruguaya, por aquello que les mencionaba de las diferencias que hay para un mismo set de valores en relación a los qualis o a la percepción, en definitiva, que tienen diferentes poblaciones. Bueno, esto era lo que quería compartir con ustedes. Por supuesto, quedo a las órdenes para comentarios o preguntas más adelante.
Muchísimas gracias, Graciela, por contar un poquito la experiencia de Uruguay en este camino. Bueno, por último vamos a escuchar la experiencia de Ecuador también, a cargo de Víctor Flores Procel. Víctor es economista, se desempeña durante 6 años en la Dirección de Economía de Salud del Ministerio de Salud Pública de Ecuador, como coordinador de equipo en estadísticas sanitarias, como coordinador de equipo en farmacoeconomía y director encargado de Economía de la Salud. Actualmente trabaja en el Servicio Nacional de Contratación Pública, CERCOP. Víctor es coautor del estudio que nos va a presentar. Por favor, adelante, Víctor. Muchísimas gracias con todos por la presentación. Primero, antes de empezar, quisiera saber si me escuchan. Sí, se te escucha bien. Perfecto. Muy amable, gracias. Bueno, en este caso, antes de dar inicio, quisiera igual agradecer al Ministerio de Salud por permitirme ser parte de este webinar, igual a los organizadores, a Redetza, a OPS, OMS, por permitirnos ser parte de este grupo de experiencias del país. Sin alargarme, quisiera empezar a realizar la presentación de la experiencia de nuestro país en el caso de los estudios o en este caso del desarrollo de herramientas o insumos que tiene que ver con el uso de instrumentos para analizar los años de vida ajustados por calidad. Entonces, me permito mencionar que inicialmente en el país tenemos identificadas 3 fases que se pueden a partir de la priorización del Ministerio de Salud al identificar la priorización o necesidad de contar con un insumo o una herramienta que permita evaluar los estados de salud de una población ecuatoriana en este caso y que sirvan de insumo para los tomadores de decisiones. Entonces, una vez que se dio esta priorización por parte del Ministerio de Salud Pública, el equipo dentro de la Dirección de Economía de la Salud empezó a realizar, en este caso, la búsqueda de literatura y experiencias internacionales, tanto Víctor, cercanas a la disculpa región como aquellos que te interrumpa. No ¿sí? estamos viendo pasar Coméntame. tus diapositivas. La presentación no está pasando. Ya, dame un momento. ¿Cómo no? Ya, perdón, ¿me confirman si ven la presentación? Ahí Ahora se sí, ve. perfecto. Ya, mil disculpas, ¿ya? Entonces, les mencionaba que existen 3 fases en el país. Una surgió con la priorización y establecimiento de la necesidad por parte del Ministerio de Salud Pública. A partir de eso, el equipo de la Dirección de Economía de la Salud realizó la búsqueda de literatura y casos cercanos a la región y cuyos casos internacionales. Entonces, surge por qué la necesidad de utilizar el instrumento EQ5D. Si bien es cierto, nuestro estudio empezó a realizarse en el año 2015-2016 y obviamente se desarrolló el levantamiento de información en el año 2017. Bueno, inicialmente decidimos realizar este estudio a través del instrumento EQ5D, 3D, perdón, 5D, 3DL, perdón, debido a que surge los estados hipotéticos de salud a partir de la combinación de las 3 niveles de respuesta y las 5 dimensiones que evalúa el instrumento, da un total de 243 estados hipotéticos de salud. Entonces, mientras que existen otros instrumentos, como se mencionaron a lo largo de las exposiciones, existe el instrumento de Russell, el I5D. Entonces, fue una priorización analizar en este caso las experiencias de países internacionales. Tal es el caso de Chile, que utiliza este instrumento de 5 dimensiones, 3 niveles, evalúa
a un total de la población de 2.000 individuos en un rango de edad de 20 años que vivan en la región metropolitana. Evalúan 42 estados seleccionados de manera aleatoria del total de 243 estados de salud y en el caso de Argentina se utiliza este mismo instrumento en una población de Buenos Aires y en la ciudad del Rosario, en las zonas urbanas pequeñas. Del mismo modo utilizan los 243 estados de salud. Y por último se encuentra Brasil, que se aplicó el estudio a una muestra de 3.362 individuos entre 18 a 65 años. El caso de Brasil evalúan 102 estados de salud de este total de 243. Entonces, ¿por qué surge la valoración de 42 estados de salud? Obviamente, se hicieron varios experimentos o existen varias experiencias a nivel internacional que el mínimo de estados de salud a evaluarse es 42 estados de salud, que obviamente reflejan el comportamiento del modelo que arroja estimadores estadísticamente significativos, además que muestra un modelo robusto y la parsimonia del modelo como tal, con un mínimo de 42 estados de salud. Entonces nos daría lo mismo evaluar 42 estados de salud, 102 estados de salud o por último los 243 estados de salud, que finalmente se va complicando un poco al ir evaluando 243 estados de salud por persona, eso multiplicado por N muestral, entonces implicaría un manejo de datos un poco amplio, se puede decir, para este tipo de estudios. Por eso, entonces, en base a las sugerencias internacionales, se ha manejado con 42 estados de salud. Entonces, tenemos el objetivo inicial de nuestra investigación, que fue determinar las preferencias sociales de salud en nuestra población en Ecuador, utilizando el instrumento o la metodología del EQ5D de Eurocall y analizar experiencias internacionales. Esto con el fin de contar con un insumo o una herramienta que permita desarrollar de mejor manera la generación de política pública y mejorar el ámbito de la salud en la población. Entonces tenemos un poco de consideraciones metodológicas. Si bien es cierto, en el caso de Uruguay mencionaron ciertas complicaciones, es verdad, de por sí el instrumento es complejo y obviamente la metodología como tal, en realidad requiere un nivel de conocimiento para entender la problemática y dar respuestas a lo requerido o a lo que busca la investigación. Entonces, sí son parte, el manejo de estas problemáticas es indispensable para generar un instrumento o una herramienta de información que nos permita más adelante en la aplicación del objetivo, que es la evaluación de las tecnologías sanitarias. Entonces, el principal instrumento utilizado es el formulario de Eurocall EQ5D3L, que evalúa 243 estados de salud. Nosotros estimamos una muestra de 2.314 individuos y adicional una sobremuestra de 300 individuos. Esta sobremuestra obviamente tiene que ver con el fin de recuperar la información en caso de que no logremos recabar la información en la muestra inicial. Nuestra población objetivo fue entre las personas de 18 a 65 años de edad. Tuvo una desagregación geográfica a nivel nacional del Ecuador continental, en este caso de las 23 provincias de Ecuador, exceptuando Galápagos. Obviamente porque esto implicaría costos más elevados para movilizar al personal encuestador, entonces esto iba a complicar un poco en temas económicos. Pero al final tiene una representatividad a nivel nacional. Fue levantada la información en áreas urbanas, rurales y, ¿cómo se llama? Ubicación dispersa en este caso. Dentro de las problemáticas identificadas en este punto, cabe mencionar que al ser el país multicultural, multiétnico, en los casos específicos donde se requería traductores, se utilizó el servicio de traductores o guías para poder aplicar el instrumento y llegar de mejor manera a la población. Los estados de salud o las dimensiones que evalúan este instrumento, como ya se mencionó anteriormente, son 5: la movilidad, el cuidado personal, las actividades cotidianas, dolor, malestar, la ansiedad, depresión, en sus 3 niveles de respuesta: bajos o no tienen ningún problema, problemas leves o moderados e incluso y problemas graves.
Los instrumentos adicionales que se utilizaron a esta metodología fue el ranking, en este caso es generar una calificación a los estados de salud, la escala visual análoga, o VAS por sus siglas en inglés, un rating y finalmente las equivalencias temporales o el time trade-off que se había mencionado anteriormente. De este total de 243 estados de salud, se evaluaron 42 estados, como lo mencionamos, porque mantienen misma parsimonia, mismos estadísticamente significativos, y por ende se decidió optar por 42 estados de salud. Bueno, nosotros al realizar la selección de la muestra, trabajamos directamente con el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, que es acá el organismo encargado de levantar encuestas a nivel de hogares para las cifras a nivel nacional. Entonces, nosotros solicitamos el acompañamiento para establecer la muestra, y obviamente ellos, con base a sus experticias, nos recomendaron utilizar un marco muestral de una encuesta que ellos manejan, que se llama la ENEMDU, que es la Encuesta Nacional de Empleo y Desempleo de Hogares. Se estimó a través de un diseño muestral probabilístico, se estratificó a nivel de las 23 provincias, como habíamos mencionado previamente. La población objetiva en este caso es de 18 a 65 años, y de esa manera se determinó la muestra. Adicional a esto, se realizó una construcción de factores de expansión. Si bien es cierto, es una muestra muy pequeña de 2.300, obviamente se han analizado ciertos estudios que no requiere la expansión a la población total, pero había recomendaciones internacionales que se podría extrapolar a la población. Entonces, por eso se decidió construir factores de expansión. Dentro del punto 3 se tiene la recolección de datos. Lo que les acabamos de mencionar hace un momento, se elaboraron varios insumos para el levantamiento de información, entre ellos el cuestionario EQ5D, la escala visual análoga, también sí se levantaron los otros instrumentos que se mencionaron. Entonces, tenemos la distribución de la muestra a nivel de 23 provincias. Se realizaron varias capacitaciones. En este caso, es importante mencionar que se tuvo 2 consultorías, una consultoría internacional, la cual estuvo a cargo del doctor Víctor Zárate. Vi que estuvo en colaboración en algunos estudios, sin mal no recuerdo, en la presentación de Henry. Ahí estaba participando Víctor Zárate, que es un experto en la temática de los qualis, y obviamente él fue quien acompañó o nos brindó la asesoría durante 6 meses para el levantamiento de la información, y obviamente capacitar al equipo, tanto encargado de la investigación del Ministerio de Salud, como a un equipo consultor para el levantamiento de información. Entonces, el equipo de Víctor Zárate estuvo conformado por 5 miembros, y ellos fueron los encargados en realizar tanto capacitaciones en manejo de instrumentos, en desarrollo obviamente con el equipo del Ministerio de Salud se desarrollaron varios insumos, manuales para la aplicación del instrumento de la encuesta. Se realizaron pruebas pilotos para validar los instrumentos, y en el caso de que exista inconvenientes, ir ajustando previo al levantamiento oficial de la información. Es importante mencionar también que el cuestionario EQ5D fue traducido al español y acoplado al caso del español, porque habían términos obviamente que en su momento tal vez la población no iba a entender, entonces se acoplaron dichos términos para mejor comprensión de la población. Posterior a esto se realizaron mecanismos de control en el campo. Por ejemplo, se realizaron visitas, obviamente. En este punto entró la consultora para el levantamiento de información, que se realizó durante 2 o 3 meses, más o menos, si no me equivoco. Entonces, habían coordinadores de equipos en territorio para validar tanto la aplicación de la encuesta, a ver si se está dirigiendo bien el llenado del formulario, en el caso del time trade-off, ver si se está ofertando bien las preguntas, porque en el time trade-off recordemos que prefieres el estado de salud A frente al B,
o vivir en cierto estado. Entonces empiezan a transar entre el encuestado y el encuestador. Entonces, es un poco compleja la metodología. Entonces, para evitar inconvenientes en el levantamiento de información, se realizaron mecanismos de control de campo. Del mismo modo, al punto 5, perdón, se realizó la creación de la base de datos. En este caso también hubieron filtros. Este punto estuvo a cargo de la consultora para el levantamiento de información. Se hicieron ingresos dobles de información para disminuir el error al ingresar la información. Se crearon mallas de validación, se crearon varias fuentes de proceso de ingreso o varios momentos en el ingreso de información, y en el momento de que no concuerde la información se regresaba a los formularios a verificar si es que se está ingresando bien la información o no. Como punto 6 tenemos un control de calidad de la información. Como mencionaba Graciela, en su caso existieron ciertos inconvenientes en la información que reportaron los encuestadores, capaz por el entendimiento, por la comprensión de o la complejidad del instrumento a levantar. Entonces, nosotros nos basamos en la experiencia del estudio elaborado por Estados Unidos, que es aplicado a la población habla hispana, que enlista una serie de 11 criterios a ser excluidos en el momento de validar la data para tener una base de datos limpia, se puede decir. Y finalmente se obtuvo una base de datos. Con esta base de datos, posterior a esto, se aplicó como resultados. Previamente, es importante mencionar que la estructura del cuestionario abarcó 9 secciones. Si bien es cierto, se podría haber incluido otras secciones, por ejemplo, como se mencionaba con Federico, que es importante analizar las condiciones en las que vive, las condiciones de los cuidadores, ese tipo de preguntas, o se pensó incluir en este estudio, pero debido al tiempo que requiere el levantamiento de información, a la complejidad que tiene la estructura o la metodología de levantamiento de información, entonces tratamos de disminuir preguntas y rescatar ciertos filtros para tratar de evitar sesgos en la información. Entonces, como los principales resultados, podemos ver que existe una mayor participación en hombres, un 53 a 47 más o menos en mujeres. Los rangos de edad, obviamente la percepción se puede evidenciar que a la población más joven tienen percepciones de salud mucho más altas que la población a lo largo de los años. Entonces vemos que la de 18 a 29 años tiene el 31%, tiene mejor percepción que de la población de 60 a 65. Entonces, también tenemos una pregunta que nos pareció interesante conocer, si es que tiene o no alguna discapacidad. Vemos que el 96% no reflejó ninguna discapacidad al momento de la encuesta. Bueno, en este caso existe una mayor participación de la población mestiza en el país. En el estado civil, un 40% de casados. El nivel de educación por años de escolaridad, se ve que de 8 a 13 años existe la mayor población encuestada. Si es que existe o no alguna afiliación, vemos que el 66% más o menos no tiene ninguna afiliación. Entonces, a esta población es la que ataca o brinda el servicio de salud del Ministerio de Salud Pública. En los últimos 30 días tuvo alguna enfermedad. Vemos que el 46% tuvo una enfermedad en los últimos 30 días al momento de levantar la información. Y la última pregunta que hemos considerado como relevante incluirla fue si es que ha experimentado enfermedades graves, ya sea en el ámbito personal, en algún familiar o en algún tercero conocido. Entonces, podemos discernir de que no existe sesgo en el posterior información de levantamiento de información del instrumento. Esta es la primera, pero previo a la aplicación de la metodología Time Trade-off, en este caso es una autoevaluación inicial del encuestado. Vemos que en movilidad, en angustia, depresión, en el cuidado personal, en el dolor o malestar o ansiedad, actividades cotidianas, en su mayoría no tienen problemas.
Entonces, la percepción de la salud de la población se puede decir que es buena en este caso. Del mismo modo, al analizar la escala visual análoga, si bien es cierto, hemos visto en los ejemplos previos, es una escala o una regla vertical que va de 0 a 100, que 0 es el peor estado de salud, 100 es el mejor estado de salud, y nuestra población ecuatoriana, al momento de realizar el estudio, menciona que en promedio tenemos una percepción positiva o favorable del estado de salud, en este caso es un 86%, en promedio entre hombres y mujeres. Podemos ver la diferencia que existe 87% hombres y 85% mujeres. Tenemos una cola hacia la izquierda con una mayor concentración de los puntajes a partir del 60-70 hacia el 100%, con cuyo pico en el 90. Ese mismo comportamiento se replica en hombres y mujeres y obviamente tenemos una mediana que va entre 80 y 90. Bueno, aquí tenemos una comparación entre entre los países que han desarrollado algunos instrumentos en su momento. Este estudio fue levantado, o la información fue levantada en el año 2017, en 3 meses, y obviamente el estudio en el caso ecuatoriano se publicó en el año 2019. Entonces, como podemos ver en la primera fila, en el estado de salud 1121, vemos que en Reino Unido tienen un puntaje de 0,85, Chile 0,80 y Ecuador en el año 2017 tuvo una percepción positiva favorable mayor al resto, es decir, 0,95. Incluso podemos esto evidenciar en los estados de muerte, en este caso el 3333. Vemos que, si bien es cierto, cuando son estados peores que la muerte, son coeficientes negativos que obviamente se da un cierto tratamiento para tener estos resultados. Obviamente vemos o evidenciamos que Reino Unido es obviamente el más alto en comparación a Ecuador y Chile. Tiene menos 0,54, Chile menos 0,49 y Ecuador menos 0,47-48. Entonces evidenciamos que existe una percepción positiva favorable en la población ecuatoriana. Esto podemos compararlo gráficamente, lo dicho anteriormente. Podemos evidenciar que los estados de salud hipotéticos, Ecuador es en este caso el color verde, está por encima por Reino Unido y Chile en el caso de los estudios comparados sobre los 42 estados de salud. Si bien es cierto, es algo importante mencionarles que para llegar a estos resultados, nuestro modelo fue aplicado por efectos aleatorios, presentando un R o un R cuadrado ajustado del 96%. Obviamente sus estimadores fueron favorables, que no los presento en este tema debido por la magnitud de las tablas que no abarcan, pero en el caso de que si es que quisieran realizar análisis de nuestros resultados, podrían visitar nuestro estudio. Aquí realizamos una comparación de los 243 estados de salud entre Reino Unido, Estados Unidos, Chile y Ecuador. Si bien es cierto, la gráfica no se evidencia muy bien, la línea morada es el caso de Ecuador, la línea roja es el caso de la población habla hispana del estudio de Estados Unidos, el verde es en el caso de la población de Reino Unido y el celeste es en el caso de la población chilena. Obviamente nos indica que nuestra percepción de los estados de salud están sobre estos países antes mencionados. Como una fase 2 o un momento 2 en el que se encuentra el país, el Ministerio de Salud Pública ha elaborado algunos instrumentos. En este caso, se han desarrollado 3 instrumentos. Un manual para elaborar informes rápidos de evaluación de tecnologías sanitarias, que básicamente este es hace búsqueda de literatura con respecto a X tecnología sanitaria. El segundo manual es la elaboración de un manual para elaborar análisis de impactos presupuestarios. Como lo sabemos, en este caso solo nos evalúan o miden el factor económico, monetario,
con respecto a ciertas políticas, ciertos tecnologías sanitarias. Y finalmente, en el que recaería el complemento más fuerte para elaborar, para utilizar este instrumento que he desarrollado en años anteriores, es este manual, el tercero, que es un manual de metodologías para la elaboración o el desarrollo de las evaluaciones de tecnologías sanitarias en salud, que básicamente es lo que se mencionaba previamente, las ponencias anteriores, comparar dos tecnologías sanitarias, ver los años de vida ajustados por calidad, ver el factor monetario, factor económico, a través de los análisis de costo-utilidad. Como una fase 3 o un momento 3 es a dónde queremos llegar como país. En este caso, en la fase 1 hemos mencionado el levantamiento del instrumento de las equivalencias, de los índices, de las preferencias de los estados de salud. En el segundo momento tenemos la elaboración de las herramientas complementarias de análisis de impacto presupuestario, de evaluaciones económicas, y a dónde queremos llegar, en este caso es a evaluar o a desarrollar informes o evaluaciones económicas de tecnologías sanitarias. Obviamente esto debería estar anclado a las prioridades que tiene el Ministerio de Salud Pública, y esto, bueno, en este caso ya estaría a cargo de las autoridades, donde se establezcan las prioridades en el ámbito de la población en la que se quiera estudiar, obviamente anclado a presupuestos, anclado a los componentes que se requieren. De momento creo que eso es lo que les podríamos comentar hasta dónde nos encontramos. Si bien es cierto, no hemos explotado de momento el instrumento, pero queremos apuntalar a eso, a desarrollar evaluaciones económicas, evaluar tecnologías, a aplicar en poblaciones objetivos específicos, obviamente dependiendo de las prioridades que tenga el Ministerio de Salud Pública en este caso. Sin más, esa sería nuestra presentación del caso ecuatoriano, de la experiencia del caso ecuatoriano. En este caso tenemos los links de estudio, los manuales y obviamente del instrumento Euroqual en este caso. Muchísimas gracias de mi parte. Si es que tienen alguna duda, alguna inquietud, estamos prestos a brindar cualquier soporte. Muchas gracias, Víctor, por tu presentación. Lamentablemente no vamos a poder cumplir con el espacio de preguntas del público. La mayoría de las preguntas fueron respondidas por Graciela, por Federico, en el chat. Creo que quedaron 2 sin responder. Si quieren podemos hacer unos mínimos comentarios, Federico y Henry, como para acotar un poco las respuestas, si están de acuerdo. Yo solamente quería, bueno, además de agradecer a todos los expositores, porque la verdad que fue muy interesante el webinario de hoy, hacer una pequeña intervención para que quizás los que no están muy acostumbrados a utilizar ECUFID no se asusten y entiendan que una cosa es hacer el estudio de la estimación de las valoraciones sociales y las preferencias que hizo Uruguay y Ecuador, que fueron las 2 experiencias de países de nuestra región que mostramos hoy. Ese cuestionario para llegar a estimar esas preferencias, ¿no?, de la sociedad, en este caso de Uruguay y Ecuador, es mucho más grande, y una vez que uno tiene la tabla de preferencias de la población, luego utilizar el cuestionario, como nos comentó tanto Federico como Henry, solamente es un cuestionario de 5 preguntas, con 3 o 5 opciones de respuesta, y es muy, muy fácil de utilizar. Quería hacer esta acotación para que ninguno de nuestros oyentes se quede preocupado si necesitan o quieren utilizar el ECUFID, que no es tan engorroso, que por supuesto llegar a tener realmente un estudio validado de las estimaciones de una población es otra cosa, ¿sí? Capaz que fui medio pesimista en mi presentación, perdón, no quise dar un manto No, para nada. Pero No, bueno, para me nada, pareció para nada. importante que conocieran la realidad. Es parte del proceso, pero bueno, quería hacer esas 2 diferencias, ¿no? Una cosa es estimar las preferencias y otra es después utilizar el cuestionario para estimar la calidad de vida relacionada con la salud de una población, de una patología, antes, después, etc. Bueno, las 2 preguntas que nos habían quedado en el chat.
Ofelia Nocetti pregunta, muy interesante, las diferencias con los países desarrollados que encuentran, ¿no?, en los diferentes estados de salud, ¿se podrían explicar en base a que tienen estándares de calidad de vida más exigentes que en Latinoamérica? Esa es una pregunta que hace. Y Adriana también nos preguntaba, están interesados y nos decían que si hay una idea de qué costos aproximados y qué tiempos promedios lleva a desarrollar el estudio, por ejemplo, que hizo Uruguay o Ecuador. Bueno, yo puedo atajar la primera. En realidad, sí, las preferencias sociales a veces incluso, o la calidad de vida revelada es más alta en nuestros países, porque es como que estamos acostumbrados a lo que tenemos y no nos molesta estar con un poco de alguna ñaña o algún pequeño problemita en distintas dimensiones, ¿no? Así que no sé si depende tanto de los estándares de calidad, sino de cómo cada sociedad valora lo que tiene y lo que puede perder, ¿no? Porque en estos estudios de preferencias sociales lo que se hace es ver cuánto uno está dispuesto a sacrificar. Por ejemplo, el time trade-off es cuánto tiempo uno está dispuesto a sacrificar de vida para tener buena salud, menos tiempo de buena salud en vez de más tiempo en un estado con algún problema, ¿no? Entonces es esperable que pueda haber estas diferencias. En cuanto a los costos y a la logística de estos estudios, depende mucho de qué metodología se utilice, ¿no? Por ejemplo, si se utiliza la metodología estándar de Euroqual con el time trade-off y con el discrete choice combinado, que como se hizo por ejemplo en Uruguay o en Perú, son estudios que llevan alrededor de un año y un presupuesto de alrededor de $100.000 o un poco más, ¿no? Que en general eran estudios financiados parcialmente por Euroqual y por los ministerios de salud. Ahora con las metodologías nuevas que Henry mencionó, que también están en estudio y en exploración, como los discrete choice, ¿no? Que son metodologías mucho más sencillas y que requieren menos entrenamiento de los entrevistadores, es más fácil para los que contestan, se pueden hacer este tipo de estudios con bastantes menos recursos y son un poco más eficientes, ¿no? Todavía no es la metodología estándar, pero bueno, por ahí Henry tiene más información al respecto. Le paso la palabra. Thank you. So a couple of things. Thanks for that, Federico. That's a pretty comprehensive answer. On the first issue, there are systematic differences in the preferences between countries, and we've had a few papers. I've authored one myself that looks at the impact of national culture on preferences in health. And there are many cultural things that go into how people think about their state of health and a hypothetical state of health. We could have another meeting one day and talk about that. With regard to the evaluation studies, yeah, many of the issues that were discussed by Graciela and by Victor have been solved. Over the last 5 years, the evaluation protocol has been refined and updated, and now we've solved most of those problems. Further, the new DCE with duration that we just piloted here is a huge success, and it will be recognized very soon, formally recognized by Euroqual and accepted as a valuation possibility. And this is great for our countries because we don't have time trade-off in it. We have a very simple set of questions that the respondent has to answer. I'm open. If somebody wants to talk more about this, we could email me and we could discuss that. But it will have the status of a formal valuation method. Within a few weeks, there'll be a statement on that from Euroqual. Yeah. Muchas gracias, Henry.
Bueno, muchísimas gracias a todos los expositores. Solamente recordar que la grabación en algún día de la semana que viene va a estar en la página web de Redetsa, así que para los que quieren volver a verlo o compartirlo con alguien. Y bueno, por último le voy a dar la palabra a Vania para hacer el cierre del webinario. Muchas gracias a todos, que me gostaria de agradecer as mais de 200 pessoas que estiveram conosco hoje, então, vocês é um tema muito interessante para toda a região. Me gostaria de felicitar todos os panelistas que compartilham suas experiências práticas em Latinoamérica e Caribe tão importantes para nós outros. Como disse o Alexandre, discutimos esse tema em Redetsa em novembro em Jamaica e vemos que Equis 5D é uma ferramenta que tem muitos usos e as características da população podem impactar muito nos estados de saúde, como vimos, por exemplo, em Trinidad e Tobago, em relação ao nível educacional do país, e que ter dados locais é fundamental para os estudos de avaliação econômica, pois podem generar erros importantes na interpretação dos resultados. Então, creio que foi um webinar muito exitoso para nós outros e muito importante, que é o webinar 40 de nossa rede. Nosso próximo webinar vai ser de involucramento de pacientes em avaliação de tecnologia sanitária, será um webinar com HTAI, Health Technology Assessment International. Então, vamos atender a experiência de Conitec de Brasil, de Conitec de Argentina, a experiência da rede espanhola e os colegas de HTAI pacientes também. Este webinar será em 26 de abril, às 9 horas de Washington, às 10 de Brasil, Argentina. Então, muitas graças a todos, já passamos muito do tempo. Um bom final de semana para todos. Esperamos a todos no próximo webinar de Redetsa. Tchau, muitas graças. Chao, muchas gracias a todos. Adiós, un gusto. Adiós. ¿Cuánta gente paciente? ¿Cómo nos extendimos? Nos mucho más? aguantaron hasta ahora, Federico, ¿te das cuenta? Sí. También nosotros aguantamos también, o sea. Bueno, que pasen muy bien. Un gusto. Chao, chao. Muy buen fin de semana para Chao. todos. Muchas Gracias. gracias.